Empezar la segunda clase. Soy la doctora Roxana Calderón Rodríguez y el tema que vamos a tocar es niño que no media. Bueno, debemos saber que en pediatría el crecimiento es un proceso fundamental que se inicia desde la concepción y va a continuar durante el embarazo, la infancia, la niñez y se completa al final de la adolescencia. Para conseguir que este proceso sea armónico, debemos tener ciertas condiciones favorables, desde el factor genético y endocrino, una nutrición adecuada, un buen ambiente psicosocial, familiar, afectivo y que el niño tenga los cuidados adecuados de salud. Como aquí vemos, esta es la ganancia que tiene el niño según las curvas de la OMS. Un niño entre 0 a 3 meses, el varón gana más o menos 33.9 gramos por día. Las niñas 28.4 gramos por día. Generalmente decimos 30 gramos por día. De los 3 a 6 meses ganan 16.4 gramos por día. De 6 a 9 meses 10.9 gramos por día los varones y las niñas 12 gramos. De 9 a 12 meses 7.6 gramos los varones y las niñas también 7.6. De 1 a 2 años 7.1 cada uno. Como ven, no todo el año ganan la misma cantidad de peso, ¿no? Sino al inicio, los 3 primeros meses es más, y de ahí va descendiendo. En cuanto a la talla, generalmente el niño mide alrededor de 50 centímetros. El primer año va a crecer el 50% de su talla, entonces gana 25 centímetros, más o menos 75 centímetros es lo que debe medir un niño al año. El segundo año crece 12.5 centímetros. Desde los 4 años hasta antes de iniciar la pubertad, cada año crece 5 a 6 centímetros por año. Y durante la pubertad puede crecer hasta 12 centímetros por año. Vamos a ver que la falla de Medro la podemos definir como la incapacidad para mantener una velocidad de crecimiento normal, en peso o en talla, en menores de 3 años, y supone un riesgo para la salud, así como para el correcto desarrollo motor, social y emocional del niño. El carácter mantenido en el tiempo de esta situación nos va a llevar progresivamente a una malnutrición, a una desnutrición grave. Luego no solo va a afectar el peso, sino también luego afectará la talla y luego incluso va a afectar el crecimiento del perímetro cefálico. Muchos niños con falla de Medro presentan simultáneamente otros problemas como dificultades en la alimentación, trastornos de conducta alimentaria del lactante, falta de interés por la comida, escasa ingesta y saciedad precoz. Debemos tener en cuenta 2 cosas al evaluar la falla de Medro. El carácter evolutivo. Se ha definido un intervalo de seguimiento de al menos 2 meses para lactantes menores de 6 meses. Y de 6 meses a 3 años que siquiera sean 3 meses. Pero en forma práctica podemos hablar de para cualquiera que veamos que durante 3 meses la curva en el crecimiento no está en ascenso, sino que se aplana. Entonces ya saben, ¿no? Si es en falla de Medro tiene que ser siquiera 3 meses. ¿Por qué? Porque si vemos que solo en un mes está plana la curva, puede ser que de repente justo sea que este niño se enfermó, ¿no? Tuvo una enfermedad diarreica aguda y por eso no subió de peso. Entonces, porque en un mes no haya subido de peso, no podemos decir que tiene falla de Medro. Siquiera tienen que ser 3 meses. Tenemos también que evaluar si es que hay normalidad en la ganancia de peso y talla. El concepto de crecimiento normal va ligado a la comparación de nuestro niño con un individuo completo, una curva de referencia de la población en general, que tenga similares características. Vamos a definir crecimiento anormal cuando tenga el peso por debajo del percentil 3 o 5 según las curvas que estamos utilizando. Que tenga un peso inferior al 80% del peso ideal para la talla. Que haya caída de 2 percentiles en las referencias del crecimiento que se utilice. O que la ganancia de peso sea inferior a lo que hemos hablado al inicio de la clase. Ante tantas definiciones podemos decir que la manera más simple y más fácil para nosotros sería observar la trayectoria del crecimiento a lo largo del tiempo y ver que esta curva sea en ascenso y que sea proporcional el peso, la talla y el perímetro cefálico. Por ejemplo, aquí tenemos 2 curvas de crecimiento. Entonces aquí el niño, como ven, el primer mes, segundo, tercer mes iba en ascenso, pero de pronto algo pasa al 4.º mes y empieza a quedar lineal. Entonces ya la curva no va en ascenso, que normalmente debería venir por aquí, ¿no es cierto? Y entonces ustedes miran ahí lo que inicia aquí es la caída de 1 o 2 percentiles, pero tengo que tener siquiera 3 meses, acá tengo hasta 4 o 5 meses. Cuando mi niño iba en el tercer mes, aquí también está en el tercer mes, todavía la talla no se afecta. Como ven al inicio lo que va a afectar es el peso. Luego ya empieza
digamos al séptimo, octavo mes, ya empieza a comprometer también la talla, ¿no? Y empieza a aplanarse la curva y va cayendo, ya no está debajo de la línea verde desde el 50 percentil, sino ya está cayendo debajo del percentil 15, ¿no? Entonces primero me compromete el peso, luego de la talla y finalmente el perímetro cefálico. Existen situaciones especiales que pueden hacernos pensar que es una falla de Medro, pero en realidad son variantes de la normalidad y debemos conocerla para no cometer errores. Por ejemplo, tenemos los niños hijos de padres pequeños, que no van a estar de repente siempre en el percentil 50, pueden estar incluso por debajo, pero si vemos que está creciendo bien dentro y con peso y talla proporcionales, no es porque tenga falla de Medro, ¿no? Los niños que nacieron con grandes para la edad gestacional y que luego, o también los hijos de madres diabéticas que son, digamos, grandes para la edad gestacional, vamos a ver que luego hasta los 2 años van a recanalizar su curva de crecimiento, ¿no? Lo que se conoce como el cash down. Entonces estos niños, vamos a ver que durante los 2 primeros años van a ir cayendo en el percentil, ¿no? Los niños con retraso constitucional del crecimiento, que también vamos a ver que de repente están en la curva por debajo del percentil 15 del percentil 3, ¿no? Pero van creciendo y no iban en ascenso y va a proporcionar el peso y la talla en ellos. También tenemos otro caso, un 20% de lactantes que tienen periodos de hasta 3 meses sin crecimiento adecuado, 5% de neonatos que pueden bajar en las primeras semanas de vida, un tramo en el percentil, o también el 5% de lactantes que tengan entre 6 y 12 meses que pueden cruzar 2 tramos de percentiles sin ninguna enfermedad, ¿no? Todos estos casos de lactantes sanos que solo van a recanalizar su curva de crecimiento. Debemos tener en cuenta que existen poblaciones especiales a las que no podemos comparar con la población normal. Estas poblaciones son niños que tienen sus propias curvas. Por ejemplo, tenemos a los prematuros, que como van a ver, vamos a tenerlos siempre, digamos, por debajo del percentil 3. Ellos tienen sus propias curvas, no podemos ponerlos en las curvas que les he mostrado, ¿no? Ellos van, por ejemplo, en las curvas de Fenton, ¿no? Niños con crecimiento intrauterino retardado, ¿no? Les digo que tenemos que fijarnos que el peso sea apropiado para su talla y que mantenga un crecimiento lineal mantenido, ¿no? Algunas enfermedades genéticas, ¿no? Como la trisomía 21, que son niños que van a tener menos peso y talla que otros niños, ¿no? Y tienen sus propias curvas, no podemos ponerlos en las curvas normales porque si no, siempre nos caerían que están bajos, ¿no? El síndrome de Noonan, el síndrome de Williams y las parálisis cerebrales infantiles, ¿no? Son todas estas patologías que tienen sus propias curvas. En cuanto a la epidemiología, el 10% de la población pediátrica podría encajar dentro de la falla de Medro, ¿no? Y en atención primaria tenemos hasta el 5% de las consultas, hasta el 10% de las consultas que son niños con falla de Medro, ¿no? Y en hospitalización hasta el 5% de las consultas, ¿no? La edad más frecuente de presentación de falla de Medro es entre el año y el año y medio, ¿no? Y no existe ningún predominio por sexo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que los factores de riesgo asociados a falla de Medro incluyen ambientales como pobreza, aislamiento social, deprivación afectiva, abuso, maltrato, negligencia, ¿no? Y otros de carácter médico estricto, bien dependientes del niño, como el crecimiento intrauterino retardado, niños prematuros que tengan enfermedades crónicas, ¿no? O también problemas en la familia, ¿no? La depresión postparto, la depresión materna. La falla de Medro puede deberse a 3 causas, ¿no? Primero tenemos la ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos, ¿no? Un niño que de repente come bien pero tiene incapacidad para la utilización de nutrientes por problemas de digestión, absorción o excesiva pérdida de nutrientes, ¿no? Y otras situaciones clínicas con requerimientos nutricionales especiales o aumentados, ¿no? Niños que tengan alguna cardiopatía. La ingesta inadecuada o insuficiente, ¿no? Incluye situaciones ambientales externas del lactante, alteraciones y pérdidas del apetito y la incapacidad para la ingesta, o malformaciones o disfunciones orales motoras, ¿no? Como por ejemplo los niños que tienen labio leporino o paladar hendido, ¿no? Las situaciones ambientales, ¿no? Son lo que antes se conocía como falla de Medro no orgánico, ¿no? Que son la mayoría de falla de Medros. Más del 90% son estas fallas de Medro no orgánica, ¿no? En la que se encuentran numerosos factores psicosociales y ambientales, ¿no? Desde la gestación no deseada, ¿no? Si es una madre, digamos, que no desea estar embarazada, entonces no se va a preocupar de sus controles, no se va a preocupar de una ganancia de peso adecuada, y también cuando nazca el niño de repente no va a tener ese apego hacia su hijo, ¿no? Padres jóvenes, no padres adolescentes, tampoco se van a preocupar del crecimiento y desarrollo del niño, de cómo alimentarlo, ¿no? Una madre que tenga alguna adicción, ¿no? O tenga una enfermedad física, como les dije también,
la depresión postparto, ¿no? O también incluso maltrato familiar, ¿no?, hacia el niño. Existen determinados datos clínicos que ayudan a sospechar de este origen de falla de medro psicosocial, ya sea que en la consulta podemos ver que este lactante, este niño, no tiene buen contacto ocular con nosotros ni con sus padres, ¿ya? Que tenga ausencia de sonrisa o vocalización, que veamos que cuando el niño llora y la madre lo abraza, que ese niño no va a calmar. Generalmente cuando el niño está llorando y la madre lo abraza, responde al abrazo. En los casos de los niños que sufren de violencia física, maltrato físico, maltrato familiar, vamos a notar eso, ¿no?, que no hay el contacto visual con los padres, que no responden al abrazo materno, ¿no?, y no puede la madre calmar el llanto. El otro era la incapacidad para utilización de nutrientes, ¿no?, ya sea por problemas de digestión, absorción o excesiva pérdida de nutrientes y las situaciones con requerimientos nutricionales especiales aumentados. Y estos que van a representar lo que antes se conocía como la antigua falla de medro orgánico. Esta es, digamos, la menor cantidad, más o menos el 10%, ¿no? El no orgánico es el que es mayor. Como vamos a ver en el diagnóstico, los que son falla de medro no orgánica no necesitamos hacer exámenes auxiliares, en cambio en el orgánico sí. En ese va a identificar como causa de falla de medro una mala digestión, absorción o asimilación de los nutrientes, ¿no? Como ejemplo tenemos la enfermedad de reflujo gastroesofágico, o también puede ser la enfermedad celíaca, ¿no?, o bien una demanda especial o exagerada de los mismos por condición orgánica, que los justifica como pueden ser patologías cardíacas o pulmonares crónicas. Existen otras formas de clasificación, como el momento de inicio de la falla de medro, ¿no? Si se inicia de forma prenatal, nos va a sugerir malnutrición intrauterina, ¿no? Si es desde nacimiento, nos va a orientar a una patología congénita. Si es durante la lactancia o posterior, nos hará pensar en una patología digestiva o alguna patología relacionada con la ingesta. En cuanto a la ingesta insuficiente o inadecuada, las causas pueden ser una dieta insuficiente, ingesta calórica inadecuada, como les decía, negligencia o maltrato hacia el niño, ¿no?, que no haya el cariño, el amor de los padres hacia el hijo, que veamos mala interacción padres e hijos, ¿no? En cuanto a la incapacidad por utilización de nutrientes, podemos tener el reflujo gastroesofágico, esofagitis, estenosis pilórica, ¿no? Estos son falla de medro orgánica, ¿no? Enteropatías malabsortivas como la enfermedad celíaca, malformaciones intestinales como malrotación, atresia, ¿no? Y los pacientes que tienen requerimientos aumentados especiales, ya sea por una patología pulmonar crónica, displasia broncopulmonar, una fibrosis quística, bronquiectasias, entre otros. Para el diagnóstico nos basamos en 3 pilares, ¿no? El principal, como siempre, la historia clínica, luego la encuesta dietética y el examen físico, ¿no? Como ven, aquí no he puesto exámenes auxiliares, ¿no?, porque solo en los casos infrecuentes que sospechemos que sea una etiología orgánica, como les digo, la mayoría es no orgánico, solo en estos vamos a necesitar exámenes auxiliares para completar el diagnóstico. En cuanto a la historia clínica, hay ciertas cosas que debemos indagar. Por ejemplo, en el embarazo, si el bebé fue concebido de forma natural o artificial, ¿no? Si ha sido un bebé que ha requerido, por ejemplo, tratamiento de fertilidad, los padres van a estar muy preocupados del crecimiento, ¿no?, de la ganancia de peso y talla de ese niño, ¿no? Indagar también si la madre se hizo controles durante el embarazo, enfermedades que pudo tener en el embarazo que puedan orientar un crecimiento intrauterino retardado, ¿no?, como por ejemplo una preeclampsia, ¿no? Ingesta de fármacos o tóxicos que hayan acondicionado un crecimiento intrauterino retardado o alguna anomalía fetal, ¿no? Existencia de abortos previos a repetición, ¿no? De repente hay un antecedente de alguna enfermedad que tenga una enfermedad genética, ¿no? También averiguar antecedentes prenatales y perinatales, ¿no? Si el bebé fue prematuro, si tuvo un retardo de crecimiento simétrico o asimétrico, si tiene malformaciones congénitas, ¿no? La edad gestacional de este niño, ¿no? Por Dios, si fue o no fue prematuro. La sometrometría del nacimiento, ¿no? Cuál fue el peso, la talla, los perímetros, ¿no? El desarrollo psicomotor, ¿no? Si es que hubiera también algún problema de retraso psicomotor, podríamos pensar también que este niño tiene una patología neurológica. En cuanto a la historia clínica, también hay que averiguar la asistencia a guardería o colegio, desde el tiempo que está en el colegio o en el jardín y cuándo lo inició. Muchas veces vamos a ver que cuando el niño ingrese al jardín, ahí se va a notar una falta de ganancia de peso durante los primeros meses. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con otros niños y va a poder tener enfermedades diarreicas agudas y infecciones respiratorias agudas, ¿no? Entonces, eso podría influir en que veamos que justo en el momento que ingresa al nido ha habido una falla de medro, ¿no?
Sintomatología acompañante, ¿no? Debemos averiguar si es que tiene sintomatología digestiva, como vómitos, para descartar reflujo gastroesofágico. Si tiene diarreas, ¿no?, que nos pueden indicar una patología de mala absorción. Si tiene estreñimiento, ¿no? Un niño que tiene estreñimiento puede tener anorexia secundaria. También ver si es que hay dolor abdominal, anorexia, hemorragia digestiva alta o baja. En cuanto a las infecciones respiratorias, ¿no? De repente es un niño que nos dice la mamá que tiene neumonías a repetición, ¿no? Tiene 2 años y está hospitalizado 4 veces por neumonía. Entonces pensar que de repente este niño tiene una inmunodeficiencia, ¿no? Averiguar si es que hay alguna patología neurológica, ¿no? Relación entre retrasos psicomotores graves y malnutrición, infecciones o cirugías recurrentes. En cuanto al entorno psicosocial, debemos averiguar si es que este niño, cómo es la economía de la familia, ¿no? Si cuenta o no con recursos económicos, si es que hay conflictos familiares, ¿no? Cómo se llevan los padres. Y también como la situación laboral de los padres, ¿no? De repente los padres están sin trabajo, entonces eso no solamente condiciona las peleas y problemas entre los padres, ¿no? Sino que también por falta de recursos económicos no pueden proporcionar alimentación adecuada al niño, ¿no? En cuanto a los antecedentes familiares, ¿no? Vamos a averiguar la edad, el peso, la talla de los padres. Generalmente los padres que han sido delgados de niños, sus hijos también son delgados, ¿no? Con el hábito constitucional de los padres durante la infancia y en la actualidad, ¿no? Hábitos nutricionales de los padres, ¿no? Si los padres, por ejemplo, no comen, no sé, tienen una alimentación que predomina en carbohidratos, difícilmente ese niño va a comer verduras, ¿no? Si hay enfermedades de base genética en la familia, ¿no? Diabetes, celiaquía, alergias, fibrosis quística, ¿no? Puede ser una alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Enfermedades psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Ya sea ansiedad, depresión, abusos de sustancias, entre otros, ¿no? Luego tenemos la encuesta dietética, ¿no? Tenemos que recoger todos los antecedentes de la ingesta actual, sin olvidar la conducta del niño frente a la comida, ¿no? Si es que el niño ha recibido lactancia materna exclusiva o no, ¿no? La diversificación alimentaria, ¿no? Si comió de todo, ya sabemos que la alimentación complementaria, actualmente el niño tiene que comer de todo, ¿no? Ya no es como antes, que al niño decían que, por ejemplo, ¿no? El huevo era a los 9 meses, el pescado al año, ya no, ahora come de todo. Entonces tenemos que averiguar si está comiendo, si empezó a comer de todo o no. Momento de inicio de sólidos de fácil masticación. A veces hay el error que los padres, digamos, quieren todo el año darle comida licuada, y no se debe hacer eso, ¿no? Actitud hacia la comida, ¿no? También. En cuanto a la encuesta dietética, se puede hacer diversas formas, ¿no? Una conocida es la ingesta de 3 días, ¿no? Entonces le decimos que recuerde 3 días y 3 días anteriores tiene que decirnos todo lo que consumió el niño en ese día. No solamente desayuno, almuerzo y cena, sino también líquidos, ¿no? Agua, refresco, gaseosa, si se comió algún snack, algún sándwich, algún chocolate, ¿no? Todo lo que ha ingerido esos 3 días. Hay otra encuesta que es el recuerdo de 24 horas. Es más rápida, pero no nos sirve a veces mucho, no es muy representativa. ¿Por qué? No, porque de repente justo el día anterior el niño fue, no sé, ¿no? A comer pollo a la brasa, ¿no? Y no comió ninguna verdura, pero eso no significa que solo todos los días el niño coma pollo a la brasa, ¿no? Entonces por eso conviene mejor hacer una de 3 días, ¿no? Y si en una de esas puede, por ejemplo, contar el domingo, mejor, ¿no? Hay que averiguar variedad y frecuencia de alimentos dentro de cada grupo, restricciones alimentarias voluntarias o involuntarias, ¿no? Voluntaria sería, por ejemplo, los pacientes, digamos, algún vegetariano, ¿no? Entonces, voluntariamente la madre no le da carnes, ¿no? Involuntaria, ¿no? De repente un niño con alergia a la proteína de la leche de vaca, entonces este niño no recibe lácteos, pero no es porque la madre no le quiere dar, ¿no? Sino porque el niño tiene alergia a la proteína de la leche de vaca. Cantidades, ¿no? A veces los padres creen que el niño come poco, pero en realidad no está comiendo poco, ¿no? Sino que come lo adecuado para su edad, ¿no? De repente es un niño que recién está iniciando la alimentación complementaria, entonces solo toma 3 o 4 cucharadas de alimento, ¿no? No va a comerse, digamos, el plato que come, no sé, ¿no? el padre de familia, ¿ya? Horarios, ¿no? Saber si come a todas horas o pasa muchas horas sin comer, ¿no? También es importante cuánto dura la comida, ¿no? O sea, no debe durar más de media hora, ¿no? A veces lo tienen todo el tiempo ahí al niño comiendo, ¿no? Y no va a querer comer. Si recibe comidas dentro y fuera de casa, ¿no? Y que todos los cuidadores tengan las mismas normas para darle de comer, ¿no? Si picotea fuera de hora, si toma bebidas azucaradas, ¿no? O alimentos no nutritivos con alta cantidad de azúcar o grasa. Se debe recomendar que no consuma
frugos, bueno, gaseosas, esos alimentos, porque van a causar saciedad en el niño, entonces no va a querer alimentarse de otra comida, ¿no? Y preguntar si al niño se le premia o castiga cuando come, ¿no? Bueno, preguntamos sobre la conducta alimentaria, no si come solo o acompañado, ¿no? De repente es un niño que sus padres trabajan y entonces solo se alimenta con la niñera, pero la niñera no le presta mucha atención, ¿no? O ya es un niño más grande que le sirven la comida y se van los padres, entonces no ven si come o no, ¿no? Si come mejor en casa o en la escuela infantil, ¿no? De repente en casa no come, pero en el jardín sí come, ¿no? Si precisa entretenimientos para comer, ¿no? De repente diciendo a mamá, no come si es que no está con el celular, ¿no? ¿Dónde se sienta a comer, no? Si es un niño, digamos, un lactante, si lo sientan en su sillita, ¿no? De repente ya es un niño de 2, 3 años, es decir, si se sienta en la mesa con los padres o si lo sientan en una mesa más pequeña abajo para que coma solo, ¿no? Si él manifiesta que tiene hambre o siempre hay que obligarle a comer, ¿no? Si presenta interés por la comida o no, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el niño no quiere comer, ¿no? Si lo gritan o el niño grita, llora, cierra la boca. Algunos niños, ¿no? Ya les van a dar de comer y empiezan a hacer gestos de querer vomitar, ¿no? Y se provoca el vómito. Problemas en la masticación o rechazo de ciertas texturas o temperaturas, ¿no? Cuánto dura la comida y con el cuidador principal, el que le da la comida, cómo se comporta con él, ¿no? Acá tienen un modelo de encuesta dietética, entonces ahí están por grupos de alimentos, ¿no? Carnes y huevo, ¿no? Entonces res, pollo, pescado, ¿no? Entonces anotarían aquí que comió en el desayuno, ¿no? De repente en el desayuno comió un huevo duro, en la comida comió un pedazo de pollo, en la cena volvió a comer pollo, ¿no? Lácteos, ¿no? ¿Qué lácteos recibió? Igualmente legumbres, nueces, cacahuate, almendras, las frutas, verduras, cereales, ¿no? Y azúcares, ¿no? Si es que hubiera también, como les digo, no puede, si es que comió refresco, chocolate, torta, todo lo que haya comido hay que anotarlo en la encuesta dietética. Este es el recuerdo de 24 horas, ¿no? Por eso también a veces es más fácil porque dices todo lo que has comido el día anterior, ¿no? Pero a veces no es muy representativo, ¿no? Mejor es el de 3 días para que nos dé una mejor ayuda. Para el diagnóstico también tenemos que ver el examen físico, ¿no? Entonces es importante la antropometría, peso, talla, perímetro cefálico, ¿no? Los índices, ¿no? Peso para la talla y también ver pliegues cutáneos. Según el parámetro más afectado, podemos hacernos una idea del diagnóstico probable. Si vemos que están afectados los tres, peso, talla y perímetro cefálico, pensar que es una patología intrauterina. Si la talla está afectada, pero el peso y el perímetro cefálico están normales, nos orienta a una patología endocrina. Si está afectado el peso, pero la talla y el perímetro cefálico normal, podemos pensar en una ingesta inadecuada. Entre los índices que usamos es el IMC, el índice de masa corporal, peso entre talla al cuadrado, vamos a verlo en el Z-score, ¿no? En las tablas de Z-score. Otro índice que usamos es el índice de Waterloo, en el que vamos a dividir el peso real entre el peso ideal para la talla por 100. Otro índice, el índice de Schutka, que es el peso real entre la talla real, entre el peso del percentil 50 y la talla para el percentil 50. Luego tenemos también, seguido con el examen físico, hay que realizar la curva de seguimiento, ¿no? De crecimiento. Entonces vamos a graficar lo que ya hemos obtenido. En cuanto a la exploración física, no tenemos que ver todos los órganos y aparatos, ¿no? Fijarnos si es que hay datos de alguna enfermedad subyacente, no si hay ratos dismórficos. De repente es un niño con trisomía 21, entonces ver si tiene fascia mongólica o cómo está la implantación de las orejas. Si hay pliegue simiano, entonces según la patología que buscamos rasgos dismórficos en el niño, ¿no? Si hay signos de maltrato, ¿no? De privación afectiva, como les decía, llanto no controlado por los padres, que no haya contacto ocular por parte del padre con el niño, ¿no? Ver si es que hay alteración del desarrollo psicomotor o desarrollo del lenguaje, no se olviden de ver los hitos del desarrollo. Signos de malnutrición, ¿no? Que veamos una piel poco elástica, turgente, que tenga poco panículo adiposo, que haya disminución de la masa muscular, lanugo, ragadez bucales, pelo ralo, áspero, escaso, ¿no? Y también ver si es que hay déficit de micronutrientes, ¿no? Ya sea vitamina A, gingivitis, vitamina C, craniotabets, etc. Entre las pruebas complementarias se realizarán las mínimas imprescindibles. Como les digo, solamente cuando sospechemos que es falla de medro orgánica es cuando vamos a pedir pruebas complementarias. Después no es necesario. Si sospecháramos que es una falla de medro orgánica, podemos pedir pruebas de primera línea o, en caso fuera necesario, de segunda línea. En cuanto a las pruebas de primera línea, tenemos el hemograma, la bioquímica básica, ¿no? El metabolismo del hierro, transferrina, ferritina, saturación de transferrina. En cuanto a la función hepática, TGO, TGP,
TSH para la función tiroidea, T3, T4, inmunoglobulinas séricas y serología de enfermedad celíaca, el examen completo de orina y urocultivo, buscar el parasitológico seriado, ¿no? Y también coprocultivo. Luego paso a unas pruebas complementarias de segunda línea, ¿no? Si está con la talla debajo del percentil 50, puedo pedir la de A12, ¿no? Y así, bueno, el test del sudor, si es que estoy sospechando que hubiera fibrosis quística, ¿no? Etcétera. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la falla de Medro debe incluir, primero, tratar la enfermedad de base. Si es que fuera una falla de Medro orgánica, entonces buscar el tratamiento de la enfermedad de base. Luego el soporte nutricional, modificaciones ambientales, abordaje conductual y psicosocial, y considerar situaciones especiales como el síndrome de realimentación, ¿no? A los niños hipoafectivos y la sospecha de maltrato infantil. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de base, si bien la mayoría de los casos de falla de Medro no tienen causa orgánica, hay que reconocer si es que hubiera alguna enfermedad de base, ¿no? Y buscar el tratamiento adecuado, ¿no? Recuerden que en la etapa del lactante debemos pensar en el reflujo gastroesofágico y la alergia alimentaria. En los casos de falla de Medro orgánico, al tratamiento específico de cada enfermedad, deben añadirse las recomendaciones de soporte nutricional particulares a cada enfermedad, ¿no? En cuanto al soporte nutricional, el soporte nutricional tiene como principales objetivos cumplir los requerimientos nutricionales para cada edad, mejorar el consumo de energía, promover el aumento de peso para conseguir la recuperación y un crecimiento óptimo y corregir las deficiencias nutricionales y lograr así una ingesta nutricional adecuada. Para conseguir la recuperación nutricional se necesita una dieta hipercalórica y enriquecida en nutrientes. La decisión con respecto a la mejor vía de administración depende de la capacidad que tenga el niño para recibir esto. No puede ser la vía oral, la vía enteral o la vía parenteral. Se prefiere podemos iniciar por la vía oral, ¿no? Pero si no es suficiente la vía oral para poder dar los requerimientos que le falta a ese niño, podemos pasar a la sonda nasogástrica, entonces dando ya la vía enteral, ¿no? Y si no es suficiente, pasaremos a la vía parenteral. También se puede dar alimentación transpilórica en aquellos niños que tienen reflujo gastroesofágico o gastroparesia grave, ¿no? O pacientes que tengan riesgo de aspiración. Podemos dar las dietas poliméricas, no hipercalóricas, que van a proporcionar 1 a 1.5 kilocalorías por mililitros, ¿no? Estas dietas son útiles en caso de niños que tienen aumento en las necesidades energéticas o una restricción en el aporte de líquidos, especialmente como suplementación nocturna. Los niños que reciben lactancia materna podemos darle los fortificantes de la leche materna, ¿no? Y es muy recomendable ofrecer la alimentación más a menudo, ¿no? Contar con un grupo de apoyo de lactancia materna y cuidar y adecuar la dieta de la madre con el objetivo de mejorar la producción y la calidad de leche materna. En el niño pequeño, como les decía, evitar el consumo excesivo de zumos de leche, de jugos azucarados, porque van a saciarlo, ¿no? No van a permitir que consuma más alimento porque se va a sentir lleno, ¿no? En niños más grandes hay otras formas de enriquecer la dieta para que tenga más calorías. Entonces podemos echarles desde salsas, mayonesa, salsa bechamel, también empanizar los alimentos, ¿no? Entonces rebozar la carne, freír la carne, como digo, empanar las carnes, verduras, pescados. Entonces con eso vamos a darle más calorías a ese alimento que va a recibir ese niño, ¿no? Podemos darle maicena, nata, chocolate, cacao, miel, ¿no? Queso rallado, mantequillas, aguacate, frutos secos, ¿no? Para conseguir que ese alimento, que esa porción que va a tomar el niño tenga más calorías, ¿no? Cuando las medidas anteriores no son suficientes, los suplementos nutricionales en forma de módulos de hidratos de carbono, grasa o proteínas pueden enriquecer los alimentos, ¿no? Aquí lo que tenemos más son las fórmulas poliméricas hipercalóricas, ¿no? Que son, digamos, conocidas como el Pediasure, el Sustagen, todas esas son fórmulas poliméricas, ¿no? Que se le da a los niños. En cuanto a modificaciones ambientales, ¿no? Sobre todo esto cuando sea falla de Medro no orgánico, ¿no? Las modificaciones ambientales pueden ayudar a conseguir ingestas adecuadas y así alcanzar la recuperación nutricional, ¿no? Es importante que todos los cuidadores tengan la misma actitud en el momento de la comida del niño. Entonces, si vamos a hacer lo que coma, todos debemos hacerlo igual, ¿ya? Entonces, no puede haber uno que se enoje con el niño, que le esté gritando al niño, ¿no? No hay que obligar a comer al niño, ¿no? Y al contrario, es como que tenemos que hacer que al niño le agrade esa comida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a darle, no sé, brócoli, ¿no? Pero no le gusta el brócoli, sé que le gusta la carne, entonces lo voy a mezclar con la carne, ¿no? Para tratar de inducir a que este niño coma ese brócoli, ¿no?
Los lactantes deben comer con la cabeza alta y en posición cómoda, ¿no? Los que sean más grandecitos, los lactantes mayores en sillas altas. Y hay que evitar las distracciones, ¿no? Entonces, que no esté con el celular, que no esté con el televisor prendido, ¿no? Y en lo posible que no coma solo, ¿no? Si se puede con toda la familia que esté con él, sí. Pero si alguno trabaja, entonces que siempre haya alguien con el niño, ¿no? Es importante tener presente todos los posibles condicionantes que puedan influir en la alimentación, ¿no? La anorexia, náuseas, vómitos, dolor o debilidad debido a una determinada enfermedad pueden potenciar el desinterés del niño por la comida, o de forma solapada reforzar comportamientos aversivos o indeseables hacia la misma. Si hubiera otro problema, ¿no?, en el desarrollo, conductas y soporte nutricional, entonces no solamente vamos a fijarnos en darle de comer al niño, sino que también ayudarlo en ese neurodesarrollo, ¿ya? El neurodesarrollo y la conducta de los niños con falla de Medro debe ser monitorizado sobre todo los 2 primeros años de vida, porque se ha demostrado una relación entre falla de Medro y déficit irreversibles de desarrollo y trastornos de conducta. Un grupo de niños con falla de Medro presentan alteraciones en el procesamiento sensorial que dan lugar a dificultades en la alimentación, rechazo a alimentarse, selectividad alimentaria, entre otros trastornos, lo cual precisará un abordaje y manejo adecuado en el que el terapeuta ocupacional experto en integración sensorial tiene un papel destacado, ¿no? Hay situaciones especiales, ¿no?, como niños hipoactivos, ¿no?, o los niños que tienen parálisis cerebral no espástica o niños con problemas neuromusculares en los que los requerimientos calóricos van a estar disminuidos. Entonces podemos dar fórmulas pero que sean hipocalóricas, ¿no?, para evitar el sobrepeso y obesidad. En los niños en los que sospechemos que hay maltrato infantil, también debemos buscar el apoyo psicológico, ¿no? Hay que ingresar e iniciar el tratamiento en régimen hospitalario, además de poner en grave, denunciar esto, ¿no?, para que nos ayude también el servicio social y las autoridades pertinentes. Entonces, para terminar, ¿qué sugeriríamos a los padres, ¿no?, que vienen a nosotros y nos dicen que el niño no come, ¿no? Entonces le decimos que este niño debe comer con la familia lo más temprano posible, ¿no? Que no se haga de que lo que se hace en algunas familias que se lo deja al niño pequeño que coma aparte, ¿no? Entonces, si hay una reunión, solo comen los adultos y el niñito solito aparte, eso no. En lo posible que todos coman a la misma hora y que coman juntos, ¿no?, cuando sea la hora de almorzar. Si los padres trabajan, aunque sea la niñera que coma con él y que comparta con él, ¿no? Promover el consumo de alimentos nuevos y no deseados, ¿ya? Entonces, está demostrado que cuando le das un alimento nuevo a un niño, por ejemplo, digamos espinaca, ¿no?, no le va a gustar a la primera. Entonces no puedo decir, hoy día no le gustó, mañana tampoco, entonces este niño ya no come espinaca porque no le gusta. Tenemos que seguirle dando. Se dice que siquiera debe rechazarlo. Debemos intentar darle unas 15, 20 veces. Si así a las 15, 20 veces ya no le gusta, ahí recién podemos decir que no le gusta. Generalmente a la 7ª, 8ª vez ya el niño se va a acostumbrar a ese sabor y lo va a recibir de forma adecuada. Como les decía, evitar distracciones. Entonces no estar con el celular, no estar jugando, ¿no? Limitar la duración de la comida, ¿no? Como les digo, que no dure de ninguna manera más de 45 minutos, porque el niño se va a aburrir y ya no va a querer comer, ¿no? Que no vaya a tomar, digamos, a la hora del almuerzo gaseosas, frugos, ¿no?, que le van a causar sensación de llenura, ¿no?, de saciedad. Servir porciones realistas de alimentos, ¿no? Como les digo, si es un lactante que está iniciando la alimentación complementaria, no hay que darle un montón de alimento, ¿no? Él solo va a comer 3, 4 cucharadas, entonces no podemos pretender que coma pues el medio plato, ¿no?, de un adulto o un plato de un adulto, ¿no? No forzar al niño a comer si el alimento no le gusta, ¿ya? Entonces le insistiré después y jugaré, no lo reñiré, no lo maltrataré, ¿no?, para que coma ese alimento, ¿no? Cambiar progresivamente de alimentos. Entonces no voy a acostumbrarlo que todos los días solo le doy pollito con papas, no, tengo que cambiar para que él pruebe y sienta la variedad, ¿no? Que sean alimentos apropiados para su edad, ¿no? Entonces no voy a darle a un niño de 3 años, digamos, un niño menor de 3 años, no voy a darle canchita porque puedo causar que se tome, ¿no es cierto? Promover la alimentación independiente, ¿no? Si ya puede comer solo, que coma solo, ¿no? Y tolerar conducta apropiada para la edad, ¿no? O sea, no decirle a los padres que tengan paciencia. A veces, como les digo, hay problemas en la pareja, problemas en los padres, y podría ser que el niño no coma y se desquiten, o que lo riñan o lo maltraten al niño, ¿no? Y eso es todo. Gracias.